Bien, vamos a ir al segundo documento que tenemos acá, que es un ejercicio desarrollado de aplicación de diseño de circuitos lógicos. En el documento anterior vimos cuáles son los 4 pasos y los vamos a aplicar aquí en este otro ejercicio que tengo acá. Voy a compartir con ustedes la pantalla de ese otro documento. ¿Están viendo ustedes la presentación? ¿Alguien me puede retroalimentar? Sí, la presentación, señora. Ay, gracias. Muy bien. Vamos a ver aquí un ejercicio, y esto lo tomé de la guía de ejercicios que ustedes tienen ahí también en el aula virtual, para que vayamos desarrollando entre todos este ejercicio. Es el primero, el número 1. El problema planteado ahí es una junta directiva de 4 miembros desea un dispositivo que determine si hay votación para tomar acuerdos. Cada miembro dispone de un botón que debe oprimir para votar afirmativamente o dejarlo sin oprimir para votar negativamente. El acuerdo se toma cuando por lo menos 3 de ellos votan afirmativamente. Entonces, ¿qué es el primer paso? El primer paso, una vez que yo tengo perdón, voy a apagar esto porque no nos van a dejar tranquilos. Bien, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son las variables de entrada, ¿verdad? Y cuáles son las variables de salida. Lo primero que vemos es que primero tenemos cuatro miembros de una junta directiva y cada miembro dispone de un botón. Entonces ahí prácticamente ya puedo identificar que hay 4 variables de entrada. Entonces, esas 4 señales de entrada se pueden rotular y yo les voy a dar los nombres A, B, C y D. Aquí me faltó. El directivo 4 es la variable D, ¿verdad? Y también tengo que ver cuándo es que la señal de cada directivo o cada señal de entrada va a valer 1, que significa que valga 1 y que significa que valga 0. Disculpe, ¿Sí? señora, disculpe. ¿Sí? No sé si ya pasó diapositiva, pero sí apareciendo solo el tema. ¿Perdón? ¿Pueden No sé si repetir? ya cambió diapositiva o siempre. A ustedes les aparece nada más la diapositiva del Del tema. tema, pero yo ya cambié de Ajá. diapositiva y ¿por qué razón a ustedes no les aparece? Voy a dejar. Ahorita ven la pantalla de la diapositiva de entrada. Sí, sí, correcto. Si yo cambio, ¿a ustedes les cambia también la diapositiva? Ahora sí, ya cambió. Quizás porque al hacerlo en modo presentación, por ejemplo, ahorita, ¿qué están viendo? La segunda diapositiva. ¿Completa o solamente la descripción del problema? Completa. Completa. Ah, ok. Entonces esto no les va a servir ahorita. La voy a dejar entonces. Perdón. Voy a volver a compartir. A ver si así.
Ahorita están viendo ustedes la pantalla de la diapositiva, ¿no? Sí, Eh, sí. y la ven completa, pero voy a tratar de hacerla como presentación a ver qué pasa si la hago como una presentación. Ahorita deberían estar viendo solamente la descripción del problema. O la No, ven no sé. completa. Sí, ahora sí ya. Entonces, en este momento apareció ya un segundo elemento en la diapositiva. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, es el paso 1, que es de identificar las variables. Y ahí están las variables de las 4 señales de entrada, que son el directivo 1, 2, 3 y 4, que yo lo voy a rotular como A, B, C y D. Y 1 significa que el directivo oprimió o está de acuerdo, y si deja de oprimir queda como 0, o sea, no está de acuerdo con lo que se va a votar. Y la señal de salida va a ser 1 si hay acuerdo y 0 cuando no hay acuerdo. Ahora, ¿cuál es el paso 2? El paso 2, si se recuerdan, era elaborar la tabla de verdad del comportamiento de ese dispositivo. Yo sé que son 4 variables, ¿verdad? Y eso me lleva a plantear ya una tabla de verdad de 4 variables de entrada, como el que están viendo ustedes ahorita en su pantalla, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que hay que llenar en esta tabla? En esta tabla lo que tengo que hacer es, de acuerdo al comportamiento deseado, cuáles son las filas que van a llevar una señal de salida con el valor 1. ¿Alguien podría hacer un comentario sobre cuáles son las que deberían llevar como salida 1 en esa tabla? Cuando 3 de ellas sean positivas. Cuando por lo menos 3 de ellos voten afirmativamente. ¿Qué me dicen ustedes de la fila 1? Sí, Sí, debería llevar salida 1 porque ahí los 4 votaron positivo. La fila 2 de la tabla, también. también. La fila 3, También. también. La fila 4, También. no. 0. La fila 4 no, porque solo 2 tienen 1 y los otros 2 tienen 0. O sea, la salida debe ser 1 cuando por lo menos 3 tengan el valor 1. Entonces así yo puedo, con esa misma lógica, puedo ir llenando los valores de salida de la tabla. Entonces ahí prácticamente vamos a tener lo siguiente. Ahora ven ustedes ya completa la tabla, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí están, espero que no me he equivocado en esta tabla, y si alguien ve un error, pues me lo puede señalar para tomarlo en cuenta. Creo que las salidas que tienen 1 son cuando por lo menos 3 de ellos tienen un 1. Ok. Muy bien. Bueno, Sí, está parece que bien. no hay errores, ¿verdad? No, todos están bien. Muy bien. Entonces, con esa, y ese es el paso 2. ¿Alguien se recuerda qué es lo que tendríamos que hacer en el paso 3? Del mapa de Karnaugh. No. No, No, lo de ¿cómo es que se llama? Crear el ABCD. la Las expresión expresiones. booleana Sí, normalizada. ¿Ok? exactamente, perdón. La expresión booleana normalizada, que es como una suma de productos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pasar el paso 3, la expresión booleana normalizada. Ahora bien, ¿cómo es que yo voy a construir esa expresión booleana normalizada? Bueno, tengo que fijarme que en esa expresión booleana normalizada van a haber tantos términos como unos haya en la salida de la tabla.
¿Alguien podría ayudarnos a decir cuántos términos tendría esa expresión booleana normalizada? Serían 5. Serían 5 porque hay 5 unos en la salida de esa tabla, ¿verdad? Tenemos esta primera, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, cada uno de ellos va a representar un término de la expresión normalizada. Ahora bien, ¿cómo se construye cada término? Veamos este primero. Este primer 1 correspondería a una expresión de estas 4 variables, porque ustedes saben que cuando está normalizada, o sea, la forma normal disyuntiva, es cuando están apareciendo todas las variables y cada una está o bien normal o negada, ¿verdad? De acuerdo a los valores que tengan en la fila de esa tabla. Entonces, si yo agarro este 1, ¿alguien podría decir cuál sería el término que corresponde a ese primer 1? Quedaría A, B, C, D. A, B, C, D, porque todas tienen valor 1 en esa fila. El siguiente A, B, C y D negado. negado. El siguiente. A, B, C negado, D. El siguiente. A, B negado, C, D. Último. A negado, B, C, D. Ahí prácticamente ya reprodujimos esa expresión booleana normalizada. Lo que su compañera nos ayudó a determinar está aquí. 2, 3, 4, 5 términos. Ahí está cada una de las variables, ya sea normal o negada, de acuerdo a la composición de los valores de las variables en esa fila, ¿verdad? Y para reproducir el último, pues este último 1, su compañero A, aquí la variable A tiene un 0, entonces es anegado. La B, la B, la C y la D tienen un 1, entonces es B, C, D. Y así para cualquiera de los 5 términos de esta expresión booleana normalizada, que está expresada como una suma de productos o forma normal disyuntiva. Ahora bien, solo nos queda ir al paso 4. El paso 4 es aplicar el mapa la técnica del método de mapas de Carnot para simplificar, porque esta expresión no necesariamente está simplificada. Y por lo tanto es necesario aplicar un método de simplificación. Y ya les dije, hay 2 métodos de simplificación. Uno, aplicando las identidades, pero solo hay que dominar bien esas identidades de la álgebra de Boole, o utilizar el método de Carnot, que es un método gráfico que se domina más fácilmente. Bueno, si aquí no hay preguntas, ¿alguien quisiera preguntar algo para aclararse bien? ¿O hay algún error? ¿Que ustedes creen que hay algún error en esa expresión? No. No. Va. Muy bien, entonces vamos a pasar al paso 4. El paso 4 es simplificar la expresión normalizada obtenida y aplicamos el método de Carnot. Tenemos ahí la expresión que traemos de la diapositiva anterior y con ella vamos a construir el mapa de Carnot. Ese mapa de Carnot que vamos a utilizar es para para 4 variables, porque son A, B, C y D las 4. Entonces van a aparecer 4 columnas y 4 filas ese mapa. Eso es lo primero. Y con ese mapa ya de 4 filas y 4 columnas, ¿qué es lo que vamos a colocar? Dentro de ese mapa vamos a colocar los valores para cada uno de estos términos, como son lo que corresponde a los términos que tienen un 1 en la tabla de verdad. Entonces vamos a buscar en el mapa de Carnot cuál es esta combinación ABCD
y ahí vamos a colocar el 1. O sea que en ese mapa de Carnot nos van a aparecer los unos correspondientes. Aquí de nuevo creo que tengo yo, bueno, aquí tengo este primero, ABCD, que corresponde a este 1, ¿verdad? Porque corresponde a como aquí en las columnas tengo AB y aquí en las filas tengo la variable CD. Entonces, cuando yo tengo ABCD, todos positivos, quiere decir que AB tienen que ser ambos con positivos 1, 1 y CD también 1, 1. O sea que esta fila con esta columna es este 1 de acá. Entonces tengo este primer término. El siguiente término es ABCD'. Entonces, AB sigue siendo 1, 1 y CD' quiere decir que es en CD tiene que ser la combinación 1, 0. Entonces, AB 1, 1 en esta columna y CD 1, 0 es esta fila de acá, es este 1 de acá. Entonces, ya tengo yo identificado este 1 y este 1 a los dos primeros términos. El tercer término sigue siendo AB C'D. Entonces, en esta columna que es AB, que vale los dos 1, C'D es este, porque aquí es C0 y D1. Entonces, es este 1 de acá. Lo mismo que podemos hacer acá, AB' CD. AB' significa que es la columna que corresponde a 1, 0, porque A es la primera y B es la segunda. Entonces, esto es AB'. Y CD, que es las otras dos variables, es esta fila de aquí. Y es esta celda. Y finalmente, el último término es A'B CD. A'B quiere decir que es esta columna. Y CD es esta fila. Es este 1 de acá. Entonces, estos 5 términos han sido trasladados como estos 5 unos en estas celdas. Ahora, lo que corresponde es identificar, para aplicar el método de Carnot, es identificar los grupos de celdas, ¿verdad? Los grupos de celdas, si ustedes se recuerdan, eran grupos de celdas que son vecinas y que tienen que ser potencias de 2. O sea que pueden ser 2 celdas, pueden ser 4 celdas, pueden ser 8 celdas o todas las potencias de 2 posibles. En este caso, yo puedo observar que no puedo tener un grupo de 4 porque no hay 4 celdas que sean vecinas que tengan un 1, pero sí, por ejemplo, tengo estas 2 celdas que tienen un 1 y yo puedo conformar con ellas un grupo. Luego, tengo esta celda con esta, que son vecinas y tienen un 1, y como no puedo hacer estas 3 porque tiene que ser un grupo de potencia de 2, de celdas. Entonces, lo más que puedo hacer es este grupo de estas 2 con esta y obtener ese otro grupo, el grupo verde. Lo mismo que puedo hacer yo acá, con este otro 2, y conformar con ellas ese grupo rojo. Y finalmente con estas otras 2, porque este 1 también tiene que ser incluido en algún grupo, y configurar con ese mismo del centro ese grupo amarillo. Entonces, con esas 4 grupos, yo tendría ya la expresión booleana simplificada, y esa expresión booleana, como hay 4 grupos, cada grupo corresponde a un término de la expresión booleana simplificada. Ahora veamos el ejercicio que ustedes ya lo practicaron en la prueba, en el examen. Cómo configurar el término que corresponde a cada grupo. Veamos el grupo negro. El grupo negro son estas 2 celdas. ¿Cómo puedo yo construir el término correspondiente a estas 2 celdas? ¿Alguien se recuerda cuál es la clave ahí? ¿En qué me tengo que fijar? Cuando yo quiero... Que no cambien el valor. Que no cambien el valor. Va. Veamos en las variables A y B de este grupo negro. Las variables A y B, yo veo que aquí la variable A pasa de 0 a 1.
esa cambia de valor. Mientras que la variable B no cambia porque queda en 1. Entonces, aquí yo puedo decir de que ese término va a tener la variable B. Pero también tengo que considerar las otras dos variables y ver cuál cambia. Como estas dos celdas están en la misma fila, C y D no cambian de valor, por supuesto. Entonces, ese término de la expresión simplificada sería, en este caso, para este grupo negro, sería BCD. ¿De acuerdo? Vamos a ver si podemos construir el grupo verde. El grupo verde, ¿qué pasa con las variables A y B en este grupo verde? No cambian. No cambian y mantienen el valor 1. Entonces comenzaría ese término con AB. Y veamos en estas dos celdas con estas otras dos variables. Como la variable C cambia de 0 a 1, no participa en el término, pero la variable D sí mantiene el valor 1. Entonces, este grupo verde sería prácticamente ABD. ¿Ok? El grupo rojo, yo veo de que la variable A mantiene el 1 y la variable B cambia. Entonces, A participaría en este grupo rojo. Y como están en la misma fila, C, D no cambian. Mantienen tanto en esta celda como en esta. Es el mismo valor 1, 1. Sería el término este correspondiente al rojo sería ACD. Y finalmente el grupo amarillo sería AB y C, ABC. Entonces, esto es lo que nosotros obtendríamos finalmente. Hemos pasado de esta expresión normalizada, que la sacamos de la tabla de verdad, a esta expresión simplificada, que la obtuvimos por el método de Carnot. Y aquí tenemos prácticamente 4 términos, y cada término constituido de 3 variables. Por su naturaleza, pues todas aparecieron positivos, A, B y C y D. Y está aquí cada uno de los términos correspondientes a cada uno de los grupos. ¿Alguna pregunta sobre este paso que acabamos de hacer? No. No, ninguno. Muy bien. Bueno, ahora estamos listos para que con esta expresión pasemos a la construcción del circuito digital, ¿verdad? Si yo tengo esa expresión simplificada, observo que son 4 términos. Son cuatro grupos, y cada grupo, o sea, cada término es un producto de 3 variables. El primer término es B por C por D, A por B por D, A por C por D y A por B por C. Entonces, prácticamente yo puedo construir cada uno de estos grupos o cada uno de estos productos con una compuerta AND. Entonces, van a haber 4 compuertas AND en mi circuito digital, y las salidas de cada una de esas 4 las voy a sumar. Entonces, voy a tener una compuerta OR donde voy a sumar las salidas de esas 4 compuertas AND. Y por eso es que yo tengo finalmente este circuito digital, ¿verdad? Aquí tenemos inicialmente esta compuerta AND, que es el producto de B por C por D. Esta otra compuerta es el producto de A por B por D, que es este grupo verde. En la tercera compuerta es el producto de A por C por D, que es esta de acá, este término. Y finalmente la última compuerta AND es el producto de A por B por C, que es este último término. Entonces, esas 4 salidas de cada una de las compuertas AND, yo lo asumo con la compuerta OR, y la salida es esa equivalente a esa expresión. Entonces, yo ya tengo el circuito diseñado, y con eso puedo diseñar un dispositivo que enciende un foco verde cuando al votar los directivos hay un acuerdo positivo,
y no lo enciende cuando en la votación pues no hay acuerdo. Ustedes si han visto alguna vez, bueno, en la Asamblea Legislativa tienen una pantalla donde se encienden todos los votos de los diputados. Por supuesto que ahí hay muchísimos más, son 80 y tantos diputados. Y el circuito debe ser mucho más complejo, sí, porque yo creo que ahí hay un dispositivo digital que está contabilizando cuántos votos positivos o cuántos votos se encienden positivos y cuántos votantes encienden en negativo, y automáticamente le envía la señal al que está presidiendo la asamblea para decir si hay suficientes votos para tomar un acuerdo o no, no hay suficientes votos, en vez de empezar a contar un montón de los puntitos que aparecen encendidos ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, esto sería prácticamente una aplicación de la álgebra de Boole y los circuitos digitales. Bien, ahora a mí me gustaría que ustedes pasaran a hacer una práctica personal y vamos a ver si pasamos a abrir otra. Aquí tengo aquí en el aula virtual, a ver si, perdón, en el aula virtual tenemos la guía de ejercicios, ¿no? Quiero ver si puedo compartir directamente desde aquí. Creo que ustedes no la están viendo, estoy sospechando. Sí, la estamos visualizando. Están viendo, ok. Aquí está la guía de ejercicios, ¿verdad? Y el que acabamos de resolver es este de acá. Ese ya lo tenemos resuelto en esa presentación que acabamos de ver. Y yo quisiera que ustedes empezaran a comentar, por lo menos a lo mejor en estos últimos 10 minutos que nos quedan de la clase, si podemos nosotros comenzar a plantear este otro problema. Le doy lectura al problema. Dice, en el Banco Central de Reserva de El Salvador se quiere instalar una alarma para resguardar los billetes que se almacenan en una bóveda al interior del banco. El jefe de seguridad propone que la alarma se instale con un sensor de vibraciones en la puerta de la bóveda. O sea, ahí en la puerta de la bóveda va a haber un sensor. Si hay alguna vibración cerca de esa bóveda, pues ahí se va a encender esa señal. Finalmente, también quiere colocar un sensor para detectar si la puerta del banco se abre, o sea, la puerta de acceso del banco. Ya van 2 señales. Finalmente, solicita que se instale un interruptor especial en su oficina para desconectar el detector de la apertura de la puerta del banco. ¿Okay? La alarma debe sonar si la puerta de la bóveda es perturbada en cualquier forma o si la puerta del banco se abre, a menos que primero se opere el interruptor especial utilizando la llave del jefe de seguridad. Lo primero que tenemos que preguntarnos aquí es ¿cuántas son las señales de entrada que ustedes observan para este dispositivo? Denle pensamiento y denle lectura al problema y vean si pueden determinar cuántas señales de entrada son y cuáles.
alguna propuesta? 4 señales de entrada. 4 señales de entrada, dice alguien. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Serían 3. 3. Bueno, ahí hay 2 propuestas. Alguien dijo 4, alguien dijo 3. Veamos cuáles son finalmente las señales de entrada. Bueno, primero dice la descripción del problema. El jefe de seguridad propone que en la alarma se instale, aquí falta la palabra con, un sensor de vibraciones en la puerta de la bóveda. Ahí va a haber ya una señal de entrada, en la puerta de la bóveda donde se guardan los billetes. Luego, también quiere colocar un sensor para detectar si la puerta del banco se abre. Ahí hay otro sensor, van 2. Finalmente, solicita que se instale un interruptor especial en su oficina para desconectar el detector de apertura de la puerta del banco. Oye, ahí hay 3. Lo que viene a continuación es la descripción del comportamiento de la alarma, que esta parte final nos va a servir para ver cómo se va a configurar esa tabla de verdad, que es la que va a determinar el comportamiento de la alarma. Entonces tenemos 3 señales de entrada. El sensor de la bóveda, la puerta del banco y el interruptor especial del jefe de seguridad del banco. Entonces ahí vamos a tener una tabla de verdad de 3 variables, 8 filas. Y luego, ¿cuáles son las filas que van a tener una señal o una salida 1? Eso es lo que tenemos que tratar de determinar en este momento. La alarma debe sonar, dice, si la puerta de la bóveda es perturbada en cualquier forma. O sea, si el sensor de la primera variable, llamémosle al sensor de la puerta de la bóveda, B a la puerta del banco y C al switch del guardia de seguridad. Entonces, la alarma debe sonar si la puerta de la bóveda es perturbada, o sea, si la variable A toma el valor 1 o si la puerta del banco se abre o cuando la variable B valga 1. En cualquiera de esas 2 situaciones tiene que sonar la alarma. Pero aquí también hay otra condición, a menos que primero se opere un interruptor especial utilizando la llave del jefe de seguridad. Entonces, cuando yo defino las variables de entrada, tengo que decir que la señal A1 es cuando hay una perturbación de la bóveda y 0 si no hay detección de perturbación. La variable B1 va a ser si la puerta del banco está abierta o se abre, y 0 cuando la puerta del banco está cerrada. Y la variable C, que es el interruptor del jefe de seguridad, 1 cuando él activa el switch para, digamos, activar y poner la alarma, digamos, lista para sonar. Y 0 cuando él quiere desactivar la alarma y que no esté sonando cada vez que alguien pase enfrente de la bóveda. Ustedes saben de que en las operaciones cotidianas del banco hay gente que está entrando y saliendo, pero no tendría que estar sonando cada vez que alguien pasa cerca de la bóveda de seguridad, ¿no? Tendría que sonar solamente cuando el banco cierra en la noche. Entonces ahí el jefe de seguridad activaría su alarma, o sea, su señal sería 1. Y si alguien en la noche abre la puerta del banco o alguien se acerca a la bóveda de seguridad, esos 2 sensores, cualquiera de los 2, se activarían y darían una señal 1. Entonces, ahí ustedes se pueden imaginar la tabla de verdad de este problema, de este circuito, en el que, ¿qué combinaciones ustedes imagínense? Traten de imaginar qué combinaciones de las 3 variables serían las que deberían ser, dar una salida 1. En un papel ustedes pueden dibujar ahí la tabla y ver qué combinaciones de la variable A, B y C, donde A es la bóveda,
B es la puerta del banco y C es el switch del jefe de seguridad. ¿Qué combinación tendría que dar 1 en la salida? ¿Ya lograron completar la tabla de verdad? Voy a ver si puedo. Yo voy a reconstruir una tabla para ustedes aquí rápidamente. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y a ver si puedo yo abrir un archivo para completar, construir esa tabla. Una tabla. Vamos a poner aquí una fila más y vamos a poner al centro. O A, perdón, B, C. Y la salida S.